Yo creo que fue en un país de un siglo de tradición democrática, fue una experiencia un poco a contracorriente, la de 1983, que intentó construir una democracia como nunca había tenido la Argentina, una democracia republicana, una democracia institucional y pluralista, y me temo que el experimento no resultó, resultó solo muy parcialmente. Bueno, como estas cosas del vaso medio lleno, vaso medio vacío, todavía votamos y a veces votamos bien, pero la dimensión republicana, la dimensión institucional y sobre todo el pluralismo se han ido perdiendo, ¿no? O sea que estamos bastante lejos de los ideales del 83. Bueno, yo insisto en esto de que lo de 1983 fue algo un poco contra la corriente de la cultura política argentina, que venía por una matriz más bien plebiscitaria, basada en la idea del pueblo y los enemigos del pueblo, ¿no? Entonces, en 1983, debido a la derrota de la dictadura, hubo el espacio para intentar una cosa distinta, ¿no? Yo pensaría en primer lugar en algunos grandes condicionamientos estructurales, ¿no? Como por ejemplo los gobiernos hasta hace poco han estado en una penuria económica muy grande debido a la deuda externa, ¿no? Y con muy poco margen de maniobra, esto hasta 2003 que empezó la prosperidad, ¿no? Por otro lado, el gran instrumento que tiene un gobierno para gobernar, que es el Estado, llegó a 1983 ya bastante deteriorado por la experiencia militar, ¿no? Aunque también es cierto que los gobiernos desde entonces en general prefirieron acentuar estas políticas de deterioro del Estado, ¿no? Y luego el tercer gran condicionante, en mi opinión, es el gran cambio que hubo en la sociedad, ¿no? A partir de la apertura económica, de las privatizaciones, empezó a aumentar el número de desocupados y finalmente se armó un mundo de la pobreza muy compacto, muy numeroso y de mucho peso electoral, en el cual la idea de ciudadanía no funciona, ¿no? Yo te diría que en el mundo de la pobreza la gente vota en paquetes, como dicen ellos los políticos, ¿no? Vota en colectivos, grupos familiares, grupos étnicos, grupos religiosos con jefes, ¿no? Y es a partir de esos jefes donde se funciona la trama política de lo que es una especie de máquina de producir sufragio, con lo cual se invierte la fórmula clásica de la democracia, ¿no? No es el pueblo el que elige el gobierno, sino el gobierno el que produce los sufragios necesarios para sostenerse. Luis Alberto, ¿podrías recordar? Bueno, en primer lugar el hecho mismo del retorno, que fue espectacular, ¿no? Desde la crisis del gobierno militar, todo ese año hasta las elecciones de fines del 83 fue un año espectacular desde el punto de vista de la democracia, la ciudadanización, el entusiasmo, etc., ¿no? Un jalón importante me parece que fue en 1987 con el levantamiento cara pintada y con la imposibilidad del gobierno de doblegarlo, ¿no? Y ahí me parece que se vio de manera muy dramática el límite de no de un gobierno, ¿no? De la ciudadanía toda, porque eso fue lo asombroso, frente a un poder corporativo que se negaba, ¿no? Lo cual mostraba que la transición democrática iba a ser larga, ¿no? Después la hiperinflación de 1989 también fue muy importante para iniciar y legitimar la idea de la concentración del poder debido a la emergencia, ¿no? Y la crisis de 2001, muy importante en cuanto a que destrozó los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos no eran una cosa espectacular en la Argentina, pero se habían desarrollado y se había formado un grupo de gente profesional de la política, quizá a veces demasiado profesional, ¿no? Pero por lo menos que conocía su oficio, pero la crisis de 2001 barrió con la representatividad de esos partidos, ¿no? Desde 2001 lo que tenemos son dirigentes que a veces son más populares que otros, pero nada orgánico.
Uno muy en general es el bajo nivel de la ciudadanía, en el sentido de que estamos muy lejos de ese ideal, por supuesto, del individuo consciente que con su razón busca qué es lo mejor para él y para todos, ¿no? Y luego la práctica de los gobiernos, que ha sido crecientemente antirrepublicana, digamos, ¿no? Y anti-institucional, ¿no? Y de fuerte concentración del poder, y más aún de construcción de un discurso y de una teoría justificando eso y transformándolo en una virtud, ¿no? Eso en cuanto a la idea de construir una democracia institucional. Bueno, agrego una cosa para no ser tan pesimista, ¿no? Las instituciones de la Argentina han sido sometidas a una presión tremenda, ¿no? Sobre todo los últimos 2 o 3 años, y de alguna manera resistieron, ¿no? Eso es una nota optimista, ¿no? El Poder Judicial finalmente logró quedar en pie, ¿no? Digamos que tenemos una base institucional que puede ser fortalecida, no ha desaparecido, ¿no? Ahora, en mi opinión, los dos grandes desafíos son reconstruir el Estado, es decir, volver a agrupar los fragmentos del Estado que han quedado dispersos y desarmados, volver a armar una administración pública, recuperar los saberes de los funcionarios, recuperar el respeto por el saber técnico, ¿no? Y a la vez convertir al Estado en el lugar donde se procesan las discusiones de la sociedad, ¿no es cierto? Un Estado abierto al debate, ¿no? Y el Estado va a tener un enorme trabajo para volver a ser un país normal, ¿no? Nada más que eso, para volver a incluir al mundo de la pobreza, ¿no? Y esto sí que es un desafío muy grande porque no se arregla ni con subsidios ni con más empleos, hay que hacer una transformación muy grande, por ejemplo, de la policía, ¿no? Que es uno de los principales factores de corrupción instalado en el mundo de la pobreza, ¿no? Entonces hay muchas cosas que el Estado tiene que hacer para volver a normalizar la sociedad y llegar a lo que éramos en la década del 60 o del 70, ¿no? Que cuando a mí me parece que empieza la decadencia argentina.